¿Alguna vez has sentido que el mundo se detiene justo en el momento en que una niña deja de llorar, porque alguien finalmente decide mirar su dolor? En una calle del distrito latino de Miami, donde el calor pegajoso del verano se mezcla con el ruido constante de autos y vendedores ambulantes, una niña llamada Aliyah Johnson permanecía inmóvil en la acera sosteniendo con ambas manos una fotografía arrugada de su madre desaparecida, sus ojos grandes y brillantes llenos de lágrimas que no pedían compasión sino respuestas. Nadie se detenía. Nadie preguntaba, todos pasaban como si su dolor fuera parte del paisaje urbano, pero a varias cuadras de distancia, detrás de un cristal tintado en lo alto de un edificio de lujo, Mateo Rivas, el jefe de la mafia más temido del sector latino en Estados Unidos, observaba en silencio absoluto, vestido con una camisa blanca perfectamente planchada y un abrigo oscuro que contrastaba con la luz dorada del atardecer. Sus manos descansaban sobre una mesa de madera fina mientras sus ojos analizaban cada movimiento de la niña, sin saber aún que aquel momento iba a romper algo dentro de él que nunca había sido tocado antes. Aliyah dio un pequeño paso hacia adelante y preguntó a un desconocido si alguien había visto a su madre, pero la respuesta fue un gesto de indiferencia. Mateo desde arriba frunció ligeramente el ceño sin intervenir, creyendo que se trataba de otro caso común de abandono en las calles de la ciudad, uno más de los muchos que su mundo ignoraba diariamente. Sin embargo, algo extraño ocurrió cuando la niña volvió a mirar la fotografía contra su pecho y el viento levantó ligeramente la imagen revelando un detalle que solo Mateo podía ver desde su posición. Un símbolo discreto en la esquina del papel, un símbolo que pertenecía a una red de operaciones internas que solo los altos mandos de su organización reconocían. Por primera vez en mucho tiempo, la seguridad absoluta de Mateo Rivas se vio interrumpida por una duda leve, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que bajara lentamente la vista hacia la calle sin entender aún por qué esa niña en particular no encajaba con el resto. Mientras tanto Aliyah se sentó en la acera cansada, abrazando sus rodillas con fuerza, murmurando el nombre de su madre con una voz tan pequeña que parecía perderse entre el ruido de la ciudad, sin saber que cada palabra estaba siendo escuchada desde arriba por un hombre que había construido su imperio sobre el control absoluto de todo lo que lo rodeaba, y sin saber tampoco que en ese mismo instante, Mateo Rivas estaba a punto de hacer algo que jamás había hecho en toda su vida: dejar de mirar el mundo como un jefe y empezar a verlo como un hombre. ¿Qué pasa cuando el hombre más poderoso del distrito latino de Miami descubre que su primera impresión sobre una niña puede ser completamente falsa, pero ya es demasiado tarde para ignorarla? En lo alto del edificio de cristal donde Mateo Rivas observa cada rincón de su territorio como si fuera una extensión de su propia voluntad, el ruido de la ciudad parece lejano, casi irrelevante, pero la imagen de Aliyah Johnson permanece atrapada en su mente como una anomalía imposible de borrar. La niña sigue en la misma esquina, ahora sentada en la acera caliente donde el asfalto supera los 95 grados Fahrenheit, abrazando su fotografía como si fuera lo único sólido en su mundo, mientras algunas personas pasan sin detenerse, otras la miran con indiferencia y unas pocas incluso asumen que es solo otra niña perdida en una ciudad demasiado grande para sus problemas. Mateo frunce ligeramente el ceño cuando su asistente personal, Ricardo Salas, entra en la oficina con información apresurada sobre actividad en el área. Sin levantar la voz pero alterando el aire con cada palabra: jefe, la niña sigue ahí, pero no es relevante. Parece una menor sin hogar, sin conexión con nada importante, dice con seguridad, y esa frase, sin importancia, activa algo en Mateo que no se puede medir en dinero ni poder, porque en su mundo todo tiene un valor, todo tiene un propósito, todo está conectado a una red invisible de control. Pero esa niña no encaja en ninguna ecuación que él conozca. Aún así decide confiar momentáneamente en el juicio de su sistema, ordenando desde la distancia que nadie interfiera, que la calle siga su curso natural, mientras Aliyah levanta nuevamente la fotografía y susurra el nombre de su madre como si fuera una oración que nadie responde. El sol baja un poco más y la sombra del edificio donde Mateo está comienza a cubrir parcialmente la calle, creando un contraste extraño entre la luz dorada y la soledad de la niña. Desde arriba él observa un detalle que antes había pasado por alto: la forma en que Aliyah no pide dinero. No busca atención, no grita ayuda, solo espera, como si creyera que alguien en algún lugar debería saber exactamente dónde está su madre. Esa espera silenciosa contradice la idea inicial de Mateo sobre ella. Pero su mente aún se resiste a cambiar la narrativa, porque los jefes no se equivocan fácilmente. O al menos eso es lo que él siempre ha creído. Sin embargo, en ese mismo momento otro mensaje llega a su escritorio, una confirmación incompleta sobre operaciones antiguas dentro de su organización,
Información fragmentada que menciona movimientos internos relacionados con una red que ya no debería existir. Mateo baja la mirada por primera vez no hacia la ciudad sino hacia los documentos, y aunque no lo admite, algo dentro de él empieza a cuestionar si la presencia de Aliyah Johnson es realmente casual o si forma parte de un patrón más profundo que todavía no logra ver. Abajo en la calle la niña finalmente se pone de pie, sosteniendo la foto con más fuerza, y mira hacia los edificios altos como si sintiera, sin entenderlo del todo, que alguien la está observando, mientras Mateo Rivas permanece inmóvil en el borde de su mundo de poder, atrapado entre la certeza de su juicio y la primera grieta silenciosa de una duda que aún no tiene nombre. ¿Qué ocurre cuando un hombre que ha construido su imperio sobre certezas absolutas comienza a dudar por primera vez, por culpa de una niña que ni siquiera sabe su nombre? En la oficina de cristal donde Mateo Rivas controla cada movimiento del distrito latino de Miami como si fuera un tablero invisible de poder, el silencio ya no se siente igual, porque la imagen de Aliyah Johnson no desaparece. Se repite en su mente como una interferencia imposible de apagar. Abajo en la calle la niña sigue de pie, ahora caminando en círculos pequeños como si el cansancio de sus piernas de 7 años no fuera suficiente para detener su esperanza. Aún sostiene la fotografía de su madre contra su pecho, y cada vez que mira hacia los edificios altos, su mirada parece buscar algo que no puede nombrar. Mientras tanto Mateo permanece de pie frente al vidrio, con las manos cruzadas detrás de la espalda, observando sin admitir que su atención ya no es estratégica sino personal. Su asistente Ricardo Salas intenta mantener la lógica del mundo intacta, insistiendo en que no hay conexión entre la niña y ningún asunto relevante, pero por primera vez Mateo no responde de inmediato, porque algo en la escena no encaja con el patrón habitual de su ciudad. Las personas en su mundo siempre tienen una función, un precio, una razón. Pero Aliyah no encaja en ninguna categoría que él conozca. En ese momento llega un segundo informe, más fragmentado que el anterior, mencionando movimientos internos antiguos dentro de la organización Rivas, registros que deberían haber sido eliminados hace años. Mateo lee en silencio mientras su expresión se endurece ligeramente, pero sus ojos vuelven una y otra vez a la calle, donde la niña se detiene frente a un pequeño puesto de comida cerrado y se sienta de nuevo en el suelo caliente. Ahora el sol ha bajado otro grado y la temperatura ronda los 92 grados Fahrenheit. El concreto sigue ardiendo, pero ella no se mueve, solo aprieta más fuerte la foto, como si el contacto físico pudiera mantenerla conectada a su madre. Mateo nota algo que antes ignoró: Aliyah no está perdida, está esperando. Y esa espera tiene un propósito emocional que él no puede racionalizar. En su mundo nadie espera sin motivo. Nadie permanece sin una estrategia, pero ella sí. Y eso empieza a incomodarlo de una manera que no puede controlar. Por un instante Mateo baja la mirada hacia su propia mano derecha donde solía llevar su anillo de liderazgo. Y sin darse cuenta lo gira ligeramente con el pulgar, un gesto mínimo pero revelador, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Abajo la niña levanta la cabeza nuevamente y esta vez sus ojos parecen fijarse directamente hacia el edificio. Aunque es imposible que lo vea, Mateo siente algo extraño, una especie de conexión unilateral que no tiene explicación lógica. Ricardo vuelve a hablar, sugiriendo que la situación debe ser ignorada, pero Mateo levanta la mano para detenerlo. Y por primera vez ordena vigilancia discreta en la zona, no porque haya peligro evidente, sino porque ya no confía completamente en su propio juicio, mientras la ciudad sigue su ritmo normal. Aliyah Johnson permanece en el mismo lugar como un punto fijo en medio del caos urbano, y Mateo Rivas, el hombre que nunca duda, empieza a hacer lo impensable, prestar atención a algo que no puede controlar ni entender. ¿Puede un solo gesto cambiar por completo la forma en que un hombre ve su propio imperio, incluso si ese gesto viene de una niña que el mundo ha decidido ignorar? En el piso superior del edificio de cristal donde Mateo Rivas observa el distrito latino de Miami como si fuera una extensión de su voluntad, el aire parece más pesado que antes, no por la ciudad, sino por la presencia persistente de Aliyah Johnson en su mente. Abajo en la calle la niña ya no camina. Ahora se ha sentado otra vez sobre el concreto caliente que alcanza casi 94 grados Fahrenheit, pero en lugar de rendirse sigue mirando hacia arriba, como si los rascacielos pudieran devolverle una respuesta. Mateo permanece inmóvil frente al ventanal, pero esta vez su postura ha cambiado ligeramente. Ya no es solo observación, es atención. Una atención que empieza a incomodarlo porque no está basada en lógica sino en algo más profundo que no reconoce. Su asistente Ricardo Salas entra con información actualizada sobre la zona, confirmando que no hay amenazas ni eventos relevantes, pero Mateo no responde de inmediato, lo que ya es en sí mismo una anomalía en su comportamiento habitual. En
La calle Aliyah abre nuevamente la fotografía de su madre y la coloca sobre sus piernas, como si necesitara verla completa para asegurarse de que aún existe en algún lugar del mundo. El sol ahora está más bajo, proyectando sombras largas entre los edificios. Y en ese cambio de luz Mateo nota algo que antes había ignorado: la niña no está simplemente esperando. Está resistiendo, y esa resistencia silenciosa contradice todo lo que él entiende sobre vulnerabilidad. En su mundo la debilidad siempre se rompe o se rinde. Pero Aliyah no hace ninguna de las dos cosas. Ricardo menciona nuevamente la posibilidad de que la niña sea irrelevante para cualquier operación. Pero Mateo levanta la mano sin mirarlo, deteniéndolo con un gesto seco. Luego ordena algo que sorprende incluso a su propio equipo: seguimiento discreto continuo de la zona. No por seguridad estratégica, sino por una razón que no verbaliza. Abajo Aliyah se levanta lentamente y camina unos pasos hacia una pared donde hay carteles desgastados por el sol de Miami. Uno de ellos tiene colores similares a los que recuerda de la ropa de su madre, y eso la detiene por completo. Mateo observa ese instante desde arriba y siente algo extraño. Una especie de presión interna que no puede explicar. Como si su mente intentara resolver un problema que no tiene ecuación. En ese momento su mirada cae nuevamente hacia su mano derecha, donde antes giraba su anillo de poder, pero ahora su mano está quieta, como si el gesto hubiera perdido sentido. Ricardo intenta insistir en que hay asuntos más importantes en la ciudad, pero Mateo responde con una frase corta que nunca usa en situaciones operativas: espera. Y ese simple comando cambia el ritmo de todo el piso ejecutivo, porque nadie espera a nada en el mundo de Mateo Rivas. Sin embargo él sigue mirando hacia abajo, hacia una niña que no tiene idea de que está siendo observada por el hombre más poderoso de su entorno. Y por primera vez en años, Mateo no está evaluando una amenaza ni una oportunidad. Está observando un dolor que no entiende, mientras Aliyah Johnson permanece allí, bajo el sol de Miami, sosteniendo la foto de su madre como si fuera lo único real en su universo. Y en lo alto, el jefe de la mafia comienza a cruzar una línea invisible entre el control absoluto y la duda humana. ¿Qué ocurre cuando un hombre que ha vivido toda su vida creyendo que el poder lo explica todo comienza a dudar por primera vez de su propia lógica, por culpa de una niña que no debería significar nada para él? En lo alto del edificio donde Mateo Rivas controla el distrito latino de Miami como si fuera un mapa perfecto de obediencia y silencio, el tiempo parece haberse distorsionado, porque desde hace varios minutos no ha dejado de mirar hacia la calle donde Aliyah Johnson sigue exactamente en el mismo lugar, aunque ahora su cuerpo muestra señales de cansancio bajo el sol que alcanza casi 96 grados Fahrenheit. La acera ya no es solo un espacio físico sino un escenario de resistencia silenciosa, y la niña, en lugar de rendirse, se aferra aún más a la fotografía de su madre como si el papel fuera lo único que la conecta con la realidad. Mateo permanece de pie frente al ventanal, pero algo en su postura ha cambiado definitivamente. Ya no es el jefe que observa movimientos estratégicos. Ahora es un hombre que observa una emoción que no puede clasificar. Su asistente Ricardo Salas intenta mantener la narrativa lógica del entorno, insistiendo en que la situación no tiene relevancia operativa, pero Mateo no responde como antes. Y ese silencio suyo empieza a preocupar incluso a quienes lo conocen desde hace años. Abajo Aliyah se levanta de repente como si una idea cruzara su mente. Camina hacia un pequeño grupo de personas cerca de una esquina, intenta preguntar nuevamente por su madre. Pero las respuestas son vagas, distraídas, incluso incómodas. Y cuando regresa a su lugar original su expresión ya no es solo tristeza sino una mezcla de agotamiento y determinación que no debería existir en alguien tan pequeño. Mateo observa ese cambio con una atención cada vez más peligrosa para su propio equilibrio interno, porque empieza a notar un patrón que no encaja con su juicio inicial. La niña no está perdida, está buscando activamente una verdad que nadie quiere darle. En ese momento llega otro informe desde su red interna, confirmando que no hay amenazas visibles en la zona, pero también mencionando un registro antiguo de movimientos no autorizados dentro de su organización que no ha sido completamente cerrado. Mateo baja la mirada hacia el documento y por primera vez no lo procesa de inmediato. Su mente vuelve a la calle, donde Aliyah ahora se sienta otra vez. Pero esta vez no llora, solo respira profundo como si estuviera reuniendo fuerzas para algo que ni ella misma entiende. El sol comienza a inclinarse más hacia el oeste y las sombras de los edificios crean una especie de barrera entre ella y el resto del mundo. Mateo nota que su propia respiración se ha vuelto más lenta, más consciente, como si su cuerpo reaccionara a algo que su mente aún se niega a aceptar. Ricardo vuelve a sugerir que el caso debe cerrarse mentalmente, clasificado como irrelevante, pero Mateo, sin apartar la vista del ventanal, pronuncia una sola palabra que rompe la dinámica habitual de toda la oficina: no.
y ese no es una orden estratégica ni una decisión de poder. Es una duda, una grieta en una estructura que nunca había sido cuestionada. Abajo Ali ya levanta la vista hacia el cielo una vez más, y aunque no puede ver a Mateo, por un instante él siente como si lo hubiera mirado directamente, y en ese momento exacto, el hombre que nunca dudaba comienza a entender que ya no está controlando la situación, sino siendo arrastrado por ella. ¿Qué pasa cuando el hombre que nunca permitió que una emoción guiara sus decisiones comienza a notar que su propio corazón reacciona antes que su mente, por culpa de una niña que sigue sentada en una acera caliente bajo el sol de Miami a casi 97 grados Fahrenheit? En lo alto del edificio de cristal donde Mateo Rivas ha construido su imperio de control absoluto dentro del Distrito Latino, el silencio ya no es el mismo, porque ahora no es un silencio de poder sino un silencio de incertidumbre. Abajo Aliyah Johnson ya no intenta preguntar a cada persona que pasa, ahora simplemente sostiene la fotografía de su madre con ambas manos, mirándola como si el papel pudiera responderle si lo observa el tiempo suficiente. Su rostro muestra cansancio pero no derrota. Una resistencia pequeña pero constante que no encaja en ninguna de las categorías que Mateo ha usado toda su vida para entender el mundo. Él permanece de pie frente al ventanal sin moverse, pero su mirada ya no es fría ni estratégica, es fija, insistente, casi inquieta, como si algo dentro de él estuviera empezando a desconectarse del sistema que siempre lo ha definido. Su asistente Ricardo Salas intenta mantener el orden lógico de la situación, insistiendo en que la niña sigue siendo irrelevante para cualquier operación del territorio, pero Mateo no responde de inmediato, algo que nunca ocurre, y ese retraso en su respuesta genera una tensión invisible en la oficina. Abajo Aliyah se levanta otra vez, esta vez caminando lentamente hacia una esquina donde la sombra de un edificio cae sobre la calle, como si buscara un lugar menos doloroso para esperar. Sus pasos son pequeños pero decididos, y cada movimiento parece contradecir la idea de fragilidad que el mundo espera de ella. Mateo observa ese detalle con una atención cada vez más profunda, y por primera vez no está interpretando una amenaza ni una oportunidad, está interpretando una emoción que no tiene nombre en su vocabulario. En ese momento llega otro informe interno a su escritorio, mencionando antiguos registros de movimientos dentro de su organización que no han sido completamente cerrados. Información que normalmente procesaría en segundos, pero ahora apenas la mira, porque su mente vuelve una y otra vez a la calle, a esa niña que no debería importar y sin embargo ocupa cada vez más espacio en su percepción. Aliyah se detiene bajo la sombra parcial de un edificio y se sienta otra vez en el suelo caliente, ahora a unos 98 grados Fahrenheit, pero su gesto ya no es de desesperación sino de espera consciente. Como si hubiera aceptado que su realidad depende de algo que aún no llega. Mateo siente algo extraño en su pecho. No dolor, no miedo, sino una presión interna que lo obliga a seguir mirando. Ricardo vuelve a insistir con voz baja que todo esto es una distracción. Pero esta vez Mateo levanta la mano sin apartar la vista del vidrio, deteniéndolo sin palabras. Y en ese instante ocurre algo que nadie en la sala esperaba. Mateo Rivas, el hombre que nunca duda. El hombre que siempre decide, no ordena, no analiza, solo observa en silencio absoluto. Abajo Aliyah levanta la vista hacia los edificios como si sintiera ese peso invisible sobre ella, y aunque no puede ver a Mateo, por primera vez él tiene la sensación de que no es él quien la está observando, sino que ella, de alguna manera imposible, lo está cambiando a él. ¿Qué sucede cuando un hombre que ha construido su identidad sobre el control absoluto descubre que el primer gesto que realmente lo desestabiliza no viene de un enemigo, sino de una niña sentada en una acera a casi 99 grados Fahrenheit en el corazón del distrito latino de Miami? En lo alto del edificio de cristal donde Mateo Rivas gobierna su imperio como jefe de la mafia, el aire dentro de la oficina ya no se siente igual, porque el silencio que antes representaba poder ahora parece una especie de vacío incómodo. Abajo Aliyah Johnson permanece en el mismo lugar, pero su comportamiento ha cambiado. Ya no pregunta desesperadamente. Ahora simplemente observa el entorno como si intentara descifrar un mapa invisible que solo ella puede sentir. Su pequeña mano sigue aferrada a la fotografía de su madre, ya desgastada por el calor y el tiempo, mientras el asfalto bajo sus pies emite un calor constante que supera los 100 grados Fahrenheit en superficie. Mateo continúa frente al ventanal, pero algo ha cambiado en su postura, ya no es rígido ni dominante. Ahora es casi inmóvil de una manera distinta, como si estuviera escuchando algo que no proviene del exterior sino de su propia mente. Su asistente Ricardo Salas intenta recuperar el orden lógico de la situación, insistiendo en que no existe ninguna conexión relevante entre la niña y la estructura de poder de la ciudad, pero esta vez su voz no genera reacción inmediata.
lo cual es suficiente para entender que algo ha comenzado a romperse en la rutina del jefe. Abajo Ali ya se levanta lentamente. Da unos pasos hacia el borde de la sombra proyectada por un edificio cercano. Y por primera vez su mirada deja de buscar personas y empieza a buscar direcciones, como si su instinto la guiara hacia algo que no puede explicar. Mateo observa ese cambio con una atención distinta, más profunda, menos racional. Y en ese instante su mente vuelve sin control a los informes antiguos de su organización. Aquellos registros incompletos que mencionaban movimientos internos que nunca fueron totalmente cerrados. Pero esta vez no los procesa como datos sino como fragmentos de una sensación que no encaja. Ali ya se detiene de repente y mira hacia arriba una vez más, no directamente hacia el edificio, pero en una dirección que hace que Mateo sienta una presión interna difícil de describir, como si la distancia entre ambos se hubiera reducido sin explicación física alguna. Ricardo intenta insistir nuevamente en que todo esto es irrelevante, pero antes de que termine la frase, Mateo levanta ligeramente la mano sin apartar la vista del vidrio, deteniéndolo en seco, y ese gesto mínimo cambia la dinámica de toda la habitación, porque no es una orden estratégica ni una decisión de poder, es una reacción instintiva, algo que no pertenece al mundo del jefe de la mafia. Abajo Ali ya se sienta otra vez, pero esta vez no parece derrotada, parece paciente, como si supiera que algo está por ocurrir aunque no tenga idea de qué. Mateo sigue observando. Y por primera vez en años no está analizando una situación, está sintiendo una. Y en ese silencio absoluto entre el hombre más poderoso del distrito y una niña desconocida, algo invisible comienza a moverse, algo que ninguno de los dos entiende todavía, pero que ya ha comenzado a cambiar el equilibrio de todo lo que Mateo Rivas creía inquebrantable.